A ver, estábamos entrando a la lógica de los proyectos. Entonces, quería compartirles nuevamente la pantalla. Nos estábamos viendo esto, ¿no es cierto? Nos quedamos aquí. Decíamos entonces, la construcción de un proyecto podríamos reconocer tres grandes momentos. El concepto, o la inicialización, el plan de acción, el plan de control y evaluación. El, Cuando hablamos de cada uno de estos momentos, hablamos también de que cada uno de estos momentos, de cada fase, tiene una serie de actividades y una serie de productos. Entonces, cuando hablamos de la inicialización, digamos, lo primero que uno tiene que preguntarse es si vale la pena mi idea convertirla en un proyecto. Todos tenemos que identificar con claridad el problema con que vamos a trabajar, eh, y determinar qué es lo que se va a hacer en última instancia. ¿Cuál es el producto de esta fase? Una visión general del proyecto. Esta, también conocida como idea de proyecto, será la punta de referencia con la cual nosotros después podremos desarrollar nuestro trabajo, ¿sí? Ya de afinar el concepto y a partir de afinar el concepto poder avanzar en el siguiente momento, que es conocido como la planificación en sí misma o el plan de acción. ¿Qué es el plan de acción? Aquí viene una tarea que vamos a emprender la mañana, que es construir el orden lógico de objetivos, resultados, actividades y la secuencia en que aspiramos que se realicen estas actividades. Es decir, aquí terminamos armando un cronograma. Cuando en esta fase nosotros producimos entonces un detalle de los resultados, del cronograma, los indicadores que vamos a trabajar. Cuando se usa la matriz del marco lógico como instrumento de planificación, entonces tendremos eh, esta matriz como producto de esta fase del trabajo. ¿Mm? Y tendremos también, por supuesto, el presupuesto. Es decir, en esta fase del diseño del proyecto es una fase que exige más profundización y que en general toma bastante más tiempo, porque al final lo que tenemos es el documento del plan de proyecto, ¿no? Lo que podríamos llamarle en investigación el protocolo de investigación. ¿Mm? Y luego vendrá la ejecución. En la ejecución, ya, pues es todo lo que supone en entrar en concreto, organizar mi equipo, resolver los conflictos y los problemas que vamos a tener en la implementación, mantener la comunicación con todos los sectores implicados y lo que supone como productos es, vamos a tener todas las tareas distribuidas a cada uno de los que les toca, vamos a definir los productos que cada uno va a tener que cumplir para el proyecto. Esto es bien importante cuando nosotros pensamos en proyectos donde tenemos algunos participantes. Los dos que estamos ahora nosotros trabajando, por ejemplo, son proyectos interdisciplinarios, el de recetas y el de arte y naturaleza, en donde nosotros vemos gente que viene de la sociología, gente que viene de las artes, de la Facultad de Artes de la Universidad de Cuenca. Entonces, uno bien al principio diseña qué es lo que cada uno va a hacer, pero el momento del arranque es cuando en realidad dice, a ver, usted tiene estos días, estas horas, este tiempo para trabajar, nos reunimos cada cierto tiempo, ¿sí? Usted tiene que entregarme estos productos, no sé, pues la metodología de los grupos focales, ¿no? El otro tendrá que identificar con quiénes vamos a trabajar para poder avanzar. Cada fase entonces va definiendo su ciclo. La fase de control tiene en dos momentos. El primer momento del control está en el diseño del proyecto, cuando yo decido los indicadores, pero tiene también un proceso propio, ¿no? Cuando ustedes, cuando ustedes están haciendo una tesis, por las urgencias de la entrega, uno a veces no es consciente de que hay un momentos en que uno tiene que revisar cómo van los productos ofrecidos y los indicadores que propuse. Entonces, yo tengo en los proyectos de investigación que tenemos ya más permanentemente, entonces tenemos que presentar informes de nuestras actividades, el informe de evaluación al cierre del proyecto, ¿sí?
Y también identificar los cambios. Un proyecto no es una cosa escrita en piedra. Sí, un proyecto es un instrumento de trabajo y en la ejecución se va afinando. El mundo grande le llamaba a eso, hay una metódica, ¿sí? Es decir, hay un ir ajustando el paso, que no toda la realidad funciona exactamente como nosotros preveíamos. Y finalmente tiene que hacer un cierre. El cierre es la entrega del informe de evaluación, cuando tenemos el proyecto, la entrega de resultados, las publicaciones que nosotros vayamos a tomar. ¿Ok? Teniendo esta mirada general de los 5 momentos, yo quiero trabajar, introducirnos hoy en la inicialización, ¿sí? Eh, para seguir con la idea de las pinturas, esta es el boceto de una pintura de Leonardo da Vinci que nunca llegó a convertirse en pintura. Se quedó en el boceto, que fue recuperado después de varios años encontrado, ¿no? Del dibujo de lo que él llamó la revelación. La pintura se llama La Revelación porque ustedes saben, Da Vinci no era un médico, ni era un profesional de la salud, ni había estudiado anatomía para identificar cómo estarían las estructuras al interior del espacio uterino, ni la posición en la que tendría que estar el niño. Sin embargo, Da Vinci se imagina, ¿no? Este proceso y lo expresa en este dibujo que tiene una cantidad de detalles eh, impresionantes, ¿no es cierto? Todas las terminaciones vasculares, la posición fetal, la estructura muscular del útero, y como expresadas ahí, la idea del músculo, de la grasa abdominal en un mismo dibujo. La inicialización en un proyecto es bien parecida a la idea de la revelación de Da Vinci. Es imaginarnos, ¿sí? Es imaginarnos el proceso. ¿Sí? Imaginarnos el proceso supone algunos temas. ¿Sí? Aquí quiero yo colocar algunas cosas, pero también hacer una discusión conceptual por unos minutos. La primera cosa, eh, déjenme ver, estoy con una, aquí está. Sí, la primera cosa es contestarnos algunas preguntas claves. Yo sí les pido que ustedes piensen en torno a los temas que están trabajando. ¿Para qué voy a hacer un proyecto de investigación? ¿O por qué voy a hacer un proyecto de investigación? Una primera respuesta obvia puede ser porque es mi requisito de graduación. Sí, pero ¿qué aplicaciones pretenden tener? ¿Qué elementos van a caracterizar el entorno de sus proyectos? Esta fase, todo lo que vamos a hacer de esta fase, tiene como objetivo no otro que el responder estas 5 preguntas. El para qué hago y por qué hago el proyecto. ¿Sí? ¿Qué elementos metodológicos tengo que usar para la planificación, la ejecución y la evaluación del proyecto? ¿Qué elementos del entorno tengo que considerar porque caracterizan el problema con el que voy a trabajar? ¿Sí? ¿Y cuáles son las principales diferencias entre las actividades rutinarias de un proyecto, ¿sí? Y aquellas que no son rutinarias, aquellas que están efectivamente siendo la base de mi proceso? Y finalmente, ¿cómo podemos clasificar los distintos proyectos, ¿sí? Que están en el contexto educativo o de investigación? Eso pretendemos responder con la conceptualización. Entonces, ¿qué es el concepto? El concepto es no otra cosa que definir el alcance de mi proyecto, ¿sí? O sea, ¿cuánto va a abarcar? ¿Dónde estoy pensando trabajar? ¿Cuál va a ser mi radio de acción, mi cobertura? En última, lo primero que tenemos que ubicar y que les quiero forzar a ubicarse es en delimitar cuál va a ser la extensión. El tamaño, les decía hace un rato en la matricita esa, ¿sí? Segunda, ¿cuál es el alma de este proyecto? ¿Cuál es la esencia? ¿Cuál es la identidad que ustedes quieren darle al proyecto? Porque puede ser que muchas otras personas hayan hecho investigaciones
en temas similares, pero ustedes no van a hacer un tema similar. Su proyecto en sí mismo, les decía, es un proyecto que es único, ¿sí? Entonces tenemos que intentar definir cuál es el elemento clave, la esencia, elemento núcleo, pepa, ¿sí? De mi trabajo. ¿Y qué elementos componen? ¿Sí? El concepto entonces es súper importante. ¿Cómo logramos construir un concepto de proyecto? Básicamente definiendo 5 cosas. La primera, definir el problema con el que vamos a trabajar. O sea, ¿qué situación genera el proyecto, genera su proyecto? ¿Qué es lo que les preocupa? ¿Sí? ¿Qué es lo que les preocupa en torno a la infectología y las epidemias en el Vicente Corral? ¿O qué les preocupa en torno a las personas con discapacidad? Ya en concreto, ¿qué? ¿Sí? ¿Y por qué van a trabajar con personas con discapacidad y no con mujeres embarazadas, por poner una referencia? ¿Sí? Em, ¿Por qué ustedes van a trabajar en los temas que tienen que ver? Alguien planteó el trabajar con COVID. ¿Por qué el COVID a esta altura? ¿Sí? Esas respuestas tienen que estar en la justificación. ¿Por qué hago este tema y no hago otro? ¿Por qué lo hago donde lo hago y no en otra parte? ¿Sí? ¿En qué sustento que esto es una cosa que a alguien le interesa? Esa es la justificación. ¿Sí? A mí me gusta muchísimo, de hecho, empezar haciendo esa justificación. Una redacción chiquita, vamos a hacerla. ¿Sí? O sea, empezar ahí, con pocas palabras, así como si fuera un titular o un texto de, de Twitter. ¿Sí? Chiquito, así súper chiquito, ¿no? ¿Por qué hacemos esto? La justificación, cuando uno ya escribe el proyecto, es como el titular del periódico que me invita a leer el resto del artículo o no. Sí, y el resumen ni hablar, pero el resumen vamos a hacerlo luego. Sí, pero la justificación es súper importante. También vamos a definir en este primer momento cuáles son mis objetivos generales y mis objetivos específicos del proyecto. Vamos a intentar definir algunos resultados y vamos a tratar de definir quién es nuestro público. ¿Quiénes van a ser, llamen ustedes, beneficiarios, participantes, ¿sí? Áreas en las que vamos a actuar? Todo eso es el concepto. ¿Estamos? Preguntas en esta parte. Que necesito aquí ver si estamos en la misma línea de comprensión para ver si podemos avanzar. ¿No hay preguntas? Buenazo, es que es hora de almuerzo, por eso estamos así, sin hacer preguntas. Vamos. Entonces, la primera cosa es intentemos definir qué es lo que vamos a trabajar y cuál es nuestro ámbito de trabajo. En última instancia, definamos el problema. Vamos a ver entonces cómo trabajar el problema. ¿Sí? Quienes están en la facultad habrán visto este libro de Andrea Vesalio, es el Atlas, ¿no? Se llama de eh, Humanis Corporis Fabrica, así le llamó Vesalio a su libro, en el que Vesalio probablemente es el primer anatomista en el sentido más estricto de la definición, y Vesalio hace este atlas, que es un atlas enorme, que había solamente, de hecho, se supone que este rato en el mundo hay solo 100 ejemplares, que son copias de los 3 primeros originales. Los 3 primeros originales eh, estaban en Europa y una fundación mexicana recuperó, le compró uno de los atlas y los tenía en México e hizo unas reproducciones, está así, que han donado a algunos lugares, entre ellos a la Universidad de Cuenca.
y tiene todos estos dibujos de la anatomía. Para los que son cirujanos, esto es así una preciosidad. Pero es aún más interesante imaginarse que cuando hizo Besalio eso, primero no había imprenta, ¿sí? Los, los gráficos de Besalio los hacía sobre madera y esa madera se pintaba y se asentaba sobre el papel para poder hacer las reproducciones. Es decir, que además en la madera estaba el dibujo al revés de lo que ustedes le ven, ¿no? Eh, y claro, bueno, ahí tienen este cuerpo con un fondo del contexto de donde él trabajaba, ¿no? Se supone además que Vesalio arrendó una casa cerca del cementerio. Siempre pensó que Vesalio se robaba los cadáveres, nunca se confirmó, ¿no? Pero alguna cercanía tendría para tener ese detalle anatómico. Pero este sí tiene problemas, ¿sí? ¿Qué es un problema, doctores, compañeras? ¿Qué es un problema? ¿Qué es un problema de investigación? Es algo que no se ajusta a la realidad requerida, a lo que yo pienso como una realidad óptima. Acuerdo. Un problema fundamentalmente es eso, ¿no? O sea, un problema, una situación problemática, es como plantea Jonathan, ¿no? La discrepancia entre lo deseado y lo realmente observado. Esa brecha entre lo que debería ser y lo que es lo que deberíamos entender como un problema de investigación. ¿Sí? Si yo estoy pensando en muerte materna, ¿sí? El problema que podríamos tener, por ejemplo, es lo deseado. Ninguna mujer debe morir por causas relacionadas al embarazo, al parto y al posparto. Es decir, deberíamos tener cero muerte materna, ¿no? Y la realidad observada es que tenemos alrededor de 350 muertes maternas en los anuales en promedio de los últimos 4 o 5 años. Esa brecha entre lo deseado y la realidad me genera un problema de investigación. ¿Mm? ¿Por qué hay esta tasa de muertes maternas? ¿Qué hace que aquí suceda eso? Pero puedo no solamente comparar con el ideal, que sería una metaética, como plantearía Jonathan, sino que también puedo plantear con la mejor de las condiciones, ¿no? La tasa de muerte, la razón de muerte materna en Japón este rato es de 5 por cada 100.000. Es decir, fallecen 5 mujeres por cada 100.000 niños nacidos vivos. Mientras nosotros tenemos una tasa de 42 por cada 100.000. Esa es una brecha que es un problema, ¿sí? Un problema de investigación, porque aquí pasa ese porcentaje y allá pasa este otro porcentaje. Entonces, cuando hablamos de problemas, hablamos de esa definición. Entonces, un problema no es solamente la descripción de un hecho, ¿sí? Sino que efectivamente es intentar dimensionar el problema, ¿sí? Y uno tiene montones de instrumentos para eh, definir el problema. Yo me robé este dibujo del análisis situacional de salud del ministerio, ¿sí? Este análisis situacional de salud del ministerio plantea que para planificar sus intervenciones hace 3 momentos. Levanta datos, analiza esos datos y prioriza lo que encuentra la comunidad como problemas y entonces plantea soluciones. Sí, efectivamente, esa puede ser una vía. Es decir, nosotros podríamos identificar problemas a partir de una situación diagnosticada en documentos anteriores. Es un primer acercamiento a la definición del problema, por supuesto. ¿Sí? Para seguir con el ejemplo de la muerte materna, claro, los datos que yo estoy refiriendo, lo que hay que hacer es buscar la información en salud, sea de cada uno de los países, ¿no? Claro, para definir un problema, entonces habría que tener en cuenta alguna de estas cosas. Eh, un problema tiene que estar absolutamente claro en su definición. Yo insisto en que un problema bien planteado es la mitad de la solución y la mitad de un proyecto.
Porque si yo defino con claridad el problema, si lo dimensiono, es como regularmente usamos esa expresión en los modelos de la metodología de la investigación, es decir, si yo dimensiono, identifico si este es mi problema, ubico con claridad todas sus dimensiones y veo si soy o no capaz de abordar ese problema, tendré mucho más claro cuál es mi posibilidad, mi capacidad efectiva de estudiar y de plantear soluciones frente a esta problemática. ¿Sí? Definir un problema supone tener la mayor claridad posible, pero también tener claro que el problema no es un problema que está eh, colgado, aislado del conjunto de condiciones de la situación general. Un problema es generado por alguien, ¿sí? Y un problema, además, pretende ser solucionado por alguien. Es decir, una reflexión complementaria a la sola dimensionamiento del problema es saber a quién le interesa esto, cuáles son los actores que están vinculados con este problema. ¿Hay alguien que va a utilizar en las soluciones que yo dé a la problemática? ¿Hay alguien que esté interesado en financiar? ¿Sí? ¿Hay alguien quiénes son los que pueden darnos información? Porque yo puedo tener un problema súper bien definido en la reflexión teórica, pero absoluta y totalmente eh, desvinculado, ¿sí? De la información construida hasta ahora. Que no tengan, que nadie esté trabajando ese tema. Eso me genera más complejidad a mi estudio y más incertidumbre. Si nadie ha hecho nada de lo que estoy haciendo, es un problema. Regularmente nosotros solemos justificar, por ejemplo, nuestras investigaciones diciendo, es la primera vez que hacemos esta investigación, no hay antecedentes bibliográficos sobre el tema de estudio. Eso no necesariamente es bueno, porque va a incrementar dificultad a mi área de investigación. No voy a tener a quién consultarle, no hay gente que tenga experiencia sobre el tratamiento, no hay gente que sepa cómo procesar los datos. Entonces se convierte efectivamente en una dificultad. Es importante, aunque regularmente no lo hagamos, no tengamos conciencia de esta reflexión, pero es importante pensar cuando yo defino el problema, no solamente qué dimensiones tiene, qué características tiene mi problema, sino también a quién le interesa este problema, qué actores hay. Sí, a eso me refiero con identificar actores. Puede ser solamente jugando, puede ser que la situación de la docencia en oncología no le interese a nadie, ¿sí? Solo a mí. Y que no haya ninguna reflexión previa en torno a los procesos de análisis de las metodologías docentes y de los procesos docentes. Eso le pone a mi proyecto cuesta arriba, ¿sí? Alguien planteó, creo que fue Cristian, que planteó el tema de sistemas nerviosos periféricos, una investigación cual y cuanti. Listo, ¿a quién le interesa? ¿Sí? ¿Cuál es el problema real que yo quiero trabajar en términos del sistema nervioso periférico? Sistema nervioso periférico puede ser un problema del tamaño de este cuarto. Si yo tengo que llegar a definirlo a esta dimensión, o sea, cuando hablo de sistema nervioso periférico, ¿qué en concreto estoy queriendo estudiar? ¿Sí? Es bien frecuente que nosotros decimos, ¿qué vamos a estudiar? Vamos a estudiar la alimentación en las mujeres posmenopáusicas. Bien, pero plantear eso es un problema, o sea, es una dimensión enorme. A ver, ubiquemos qué mismo es lo que usted quiere hacer. ¿Qué cosa más concreta y pequeña puede identificar como problema para a partir de eso entrar por esa puerta, de lo concreto? ¿Sí? De lo concreto. Si nosotros planteamos en problemas enormemente grandes, poco definidos, vamos a tener dificultades. Entonces, hay otros criterios con los que pueden también delimitarse los problemas, es decir, cuántos recursos tengo, quiénes se van a beneficiar, si le interesa o no a alguien, ¿sí? Si hay estudios en el mercado sobre la situación, si hay cómo acceder a información que me dé un análisis de la situación actual. Yo puedo priorizar problemas, es decir, cuando yo empiezo a plantearme reflexiones en torno a qué investigar, puedo decir, por ejemplo, alguien planteó, creo que Catalina, los temas de salud pública y cáncer. Listo, a ver.
Primera cosa es salud pública y cáncer. ¿A qué se refiere? A ver, forcemos, aterricemos un poquito. Y la segunda es, en salud pública y cáncer pueden haber un montón de problemas. Y yo, cuando no tengo identificado, puedo usar algunos mecanismos para decir, a ver, prioricemos, prioricemos de todos estos problemas que me parecen interesantes, ¿cuál voy a trabajar de entrada? El mismo Ministerio de Salud y los estudios clásicos de investigación plantean que uno puede escoger un problema usando estos criterios, ¿no es cierto? La magnitud del problema si afecta a muchas personas, o la frecuencia con que se presenta, ¿sí? O la gravedad del problema para la población, o la factibilidad de abordarlo, ¿no? A mí se me ocurre este momento que, por ejemplo, el impacto del uso de biológicos en pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles, enfermedades autoinmunes, para ser aún más preciso, el uso de biológicos en lupus eritematoso o Sjögren. Ya, listo. A ver, tengo autoinmunes un montón. ¿En cuál de esas voy a trabajar? ¿Con qué medicamento estoy hablando cuando digo biológicos? Y luego, ¿cuántos se afectan por eso? ¿Con qué frecuencia se presenta? ¿Qué tan grave es el problema de las autoinmunes hoy? Pero ¿qué factibilidad tengo de acceder a esos datos? Todo eso puede ser una forma de priorizar. Es una priorización más simple basada en estos criterios. O puede ser una priorización, eh, pero aquí está. O puede ser una priorización que esté pensada más bien en función de cuál es el problema central. Es decir, de todos los problemas que tienen que ver con cáncer o enfermedades autoinmunes y salud pública, ¿cuál es el problema central y cuáles son las consecuencias de ese problema que a veces yo son las que las veo fenomenológicamente, sí, empíricamente? A veces yo cojo un problema, es como cuando en la clínica vemos, ¿no es cierto? Nosotros vemos a alguien con fiebre y decimos, ¿el problema es la fiebre? Mm, es una expresión, es una consecuencia probablemente de un problema que es más importante. Igual pasa en la investigación. Yo tengo problemas y problemas. Hay problemas que son de raíz, estructurales, hay problemas que son centrales y hay problemas que son expresiones o consecuencias de este problema que es central. Sí, entonces para poder hacer un análisis de problemas, regularmente establecemos una lógica de causa-efecto. Es decir, primero hacemos un listado de problemas, ¿sí? Escribimos en una tarjetita un solo problema, ¿sí? Identificamos aquellos problemas que realmente existen, no los que nosotros creemos que pueden haber, ¿sí? No los de futuro, los que existen hoy, por el tema, el ámbito del área de conocimiento que estoy queriendo trabajar, ¿sí? Hay que acordarnos siempre, y eso ya podemos corregir en el ejercicio, un problema no es la ausencia de una solución. Me explico. Con frecuencia nosotros decimos, es un problema, la falta de medicamentos en el servicio es un problema. No, ese no es un problema. Ese es falta de una solución. ¿Cuál es el problema? ¿Sí? El incremento de infecciones eh, hospitalarias, quizá ese es el problema. No es de la falta de, ¿ok? Regularmente cuando uno encuentra en la redacción de un problema, que un problema está escrito como falta de hacer esta cosa, uno tiene que ponerse a discutir la profundidad con la que está haciendo el análisis. ¿Sí? Y finalmente es súper importante entender si ese problema es causa o es consecuencia. Pues hay regularmente dos modalidades para hacer esta relación causa-efecto. La una modalidad es la que conocemos como el árbol de problemas. ¿Sí? Eh, la imagen esta del árbol es bien común, ¿no es cierto? Nosotros en el árbol de problemas, igual que en este arbolito, regularmente, ¿qué es lo primero que vemos? Vemos su follaje, sus flores, ¿sí? Que es lo más visible, pero ese follaje en general está sostenido por un elemento central, que es el tronco.
todo lo que está aquí, todas las flores, las ramas, las hojas, son consecuencia de la existencia de este tronco, ¿de acuerdo? Esto es la idea del problema central. Hay una serie de elementos que hacen que este árbol se mantenga de pie, no se ven, ¿sí? Que son las raíces. Entonces, claro, yo puedo elaborar y tratando de identificar en ese árbol el problema central, los defectos y las causas. Las causas del problema son las raíces. El problema principal es el tronco y los defectos, ¿sí? Las expresiones del problema. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Estamos hasta aquí? Sí, doc. Ok, entonces, estamos en esto. Hagamos un ejercicio. Eh, Les voy a dividir en grupos, pero en realidad quisiera que nos demos un tiempo para hacer un primer acercamiento a una reflexión del problema en el área en la que estoy queriendo hacer investigación. ¿Sí? Intentemos hacer este ejercicio. La tarea de cada uno en este momento va a ser encontrar primero el problema central y los problemas que son consecuencia del problema central y las causas del problema central. ¿Cómo vamos a hacerlo? Les repito la propuesta de pasos. Primero, enliste lo que considera usted que son problemas en su ámbito de investigación. Porque hasta ahora lo que me sé es como la gran cancha, ¿no es cierto? Tengo salud pública y cáncer, tengo ansiedad en asma, o nefropatía diabética, tengo salud mental y ejercicio físico, tengo dermatología, tengo odontología en adultos mayores, ya, pero ¿hay qué problemas hay? Sí, ¿a qué problema quieren abordar en esa cancha? ¿Sí? Hacen la lista, punto uno. A mí, cuando estamos en presencialidad, me gusta hacer esto con tarjetitas de post-it porque puedo ir moviendo la ubicación del problema, ¿no es cierto? Pero cuando tengo la lista, con este caso seguramente no tienen los post-its, cuando tienen la lista, intenten ubicar cuál es el problema central y cuáles son las causas. Si pueden hacerlo con lápiz, mejor para que puedan borrar y cambiar de puesto de ubicación cada uno de los problemas. Ubiquen causas y efectos, ¿sí? Para trabajar por ahora, no identifiquen más de 12 problemas, máximo 12, ¿sí? En la lista inicial, para que el ejercicio no se haga muy largo. ¿Estamos? ¿Sí? Y vamos entonces a dibujar un arbolito de problemas de cada uno de los temas. Vamos luego a intentar compartir el, el trabajo de algunos de ustedes, ¿sí? Pero digamos más o menos lo que van a presentarme sería esto. ¿Sí? ¿Sí? El problema central, las consecuencias de ese problema, son pequeños problemas, digamos, ¿sí? Y las causas. ¿Estamos? Em, Podemos hacer esto de dos maneras. La una, aquí en la plenaria, simplemente cada uno de ustedes empieza a trabajar y vamos interactuando entre todos, o los dividimos en grupos para que se puedan apoyar entre compañeros. Escojan ustedes cualquiera de los dos métodos. Verónica, por favor. Doctor, una consulta. Tal vez no lo entendí muy bien. Dijo que era hasta 12 problemas, entonces sería 12 árboles. No, no, no. Un árbol de hasta que deba tener máximo 12 problemas. Le vuelvo a compartir el dibujo, Verónica. Sí, porque, o sea, lo que le entendí que era un problema principal y de ahí salía efectos y causas. Entonces, eso no comprendo muy bien cómo son, o sea, Ya. 12 ¿Qué es usted problemas aquí? principales. No, no son 12 problemas principales. Regularmente cuando uno identifica problemas, después se da cuenta que hay uno que es principal. Ah, voy a ponerle en presentación. Uno es principal, este es un problema. Es 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tengo aquí. ¿Sí?
Entonces, ¿qué hago yo? Primero hago un listado de problemas. Usted iba a trabajar, Verónica, no me acuerdo cuál O era sea, su tema. hice un tema, pero creo que quiero cambiarle por completo, la verdad. Ah, no importa, como Estoy este pensando hacer ejercicio, algo de relación entre droga y riesgo suicida. Ujú. ya, por ejemplo, perfecto, ya. Te va a trabajar el tema de consumo de drogas y riesgo suicida, por donde yo. Pero esa es una cancha, un tema bien grande. La pregunta que yo le hago es, a ver, ¿qué problemas hay en torno a consumo de drogas y riesgo suicida? ¿Sí? Entonces, le estoy pidiendo que identifique 12 problemas relacionados a consumo de drogas y riesgo suicida. Y una vez que tenga la lista de los 12, proceda a hacer este arbolito. A ver, ¿cuál es el principal? ¿Y cuáles son consecuencias de ese principal? Las consecuencias las pone arriba, como que fueran las flores, ¿sí? También habrán algunos problemas de su listado que en realidad no sean la causa de, lo voy a inventar, en consumo de drogas. Vamos a suponer la falta de plan de vida, ¿sí? ¿No? La falta de formación o de condiciones económicas. Esa es una consecuencia o es una causa del consumo. Es una causa, ¿no es cierto? Entonces la pongo abajo, pero hago la lista de los 12 problemas para ver dónde va a ir cada uno de ellos. Que eso después nos va a servir para saber cuál es el objetivo general y el específico. ¿Ya? ¿Sí ayudó a Ya, aclarar? doctor, muchas gracias. Sí, muchas gracias, doctor. Perfecto. Entonces les vuelvo a preguntar, ¿les divido en grupos o hacemos aquí en plenaria, cada uno se dedica un ratito en su cuaderno y les dejo abierta la plenaria? Yo Cada creo que uno más bien, por cada uno aquí acá, aquí más en bien. plenaria todos. Perfecto, no hay problema. Listo entonces. Ujú. Bueno, Vamos. Do- Démonos Métanos en el computador, unos... porque usted dijo Sí, el cuaderno y pues, en el por hospital no supuesto, estoy. mejor. Ya, Mejor en el gracias. computador, probablemente en el computador, de hecho, van a poder moverle más fácilmente los problemas. Por ejemplo, si hacen en Excel, eso va a ser facilito de ubicar. ¿Sí? Hagámoslo entonces en la compu, mejor. Ya, vamos. Vamos a estar aquí todos, así que cualquier consulta estoy aquí y vamos a darnos unos 20 minutitos.
¿Listos? ¿Cómo van? ¿Cómo le fue, Jonathan? Bien, bien, Doc. Em, Les he subido en el aula virtual también para que puedan subir el primer ejercicio hasta las 8 de la noche, ¿ok? No sé si les parece. Optimicemos. ¿Quién quiere compartirnos su dibujito? Díceselo yo, Doc. Tal vez. Dele, Ya. gracias. Ojalá esté bien. Ya. Ve la pantalla allí. Ahí estamos. Bueno, el tema de investigación que yo tengo en mente lleva como título Promoción de Medicamentos. ¿Qué es la promoción de medicamentos? Son todas las actividades informativas y de persuasión que realizan básicamente los visitadores médicos a nombre de la empresa farmacéutica con el fin de persuadir a un profesional de la salud, que en este caso sería el médico, para que prescriba un determinado medicamento. Es básicamente todos los incentivos, obsequios que se dan a los médicos con el objetivo de buscar que el profesional de la salud prescriba este medicamento. Esto se ha trabajado bastante en los profesionales de la salud, pero muy poco se ha investigado, digamos, en la fase inicial, en la formación del médico. Entonces, eh, ¿cuáles son los efectos que se ha demostrado ya en la población estudiada, que es la macro, que es los profesionales de la salud? Es que este efecto de la promoción de los medicamentos genera, en primera instancia, un conflicto de interés, es decir, nubla el juicio del profesional. Por tal motivo, el profesional de la salud cambia su interés primario, que es el beneficio por el paciente, por un interés secundario, que ya es el beneficio básicamente económico, estos viajes y sus incentivos, mayores regalos, etcétera, que le puede dar la promoción. En el segundo punto, lo que desconoce el profesional de la salud es que estos regalos no son gratuitos, estos regalos tienen un costo adicional. Es decir, que quien termina pagando esto es el paciente, es decir, el paciente de un medicamento que puede valer una cantidad, a grosso modo le pongo como ejemplo $10, se le duplica o se le triplica. Entonces, prácticamente el paciente termina pagando esos obsequios que le dan no solo a un médico, sino a varios médicos. Por eso la salud se vuelve inalcanzable para varios tipos de enfermedades. Esto genera desconfianza en la población, ya que, si bien es cierto, la población desconoce de estas visitas y de estos incentivos, pero al momento que se indaga en la población, genera desconfianza sobre si el interés es para el paciente o el beneficio de este tipo económico. Existe también sesgo en la investigación. Debido a que varios profesionales ya tienen conocimiento sobre esto, lo que se busca es generar artículos en los cuales pues existen resultados positivos para para estos medicamentos que son auspiciados por la industria, teniendo como precedente que la industria es la que más auspicia en investigaciones, pues se da sesgo en la investigación, favoreciendo a los resultados positivos para el medicamento. Esto genera un gran problema, que es la prescripción no ética de medicamentos, es decir, que el profesional de la salud que no prescribe éticamente el medicamento en beneficio del paciente, sino lo hace basado en un interés secundario, que a veces puede hacerlo de manera consciente o a veces también puede hacerlo de manera inconsciente. Eso sería el efecto, doctor. En relación a la causa, en primer lugar, el conflicto que yo siempre tengo con este tema es que no es prioritario en las líneas de investigación. Esto parte de algo macro, que es ya la Organización Mundial de la Salud. En 1988, la Organización Mundial de la Salud crea el documento que se llama Criterios Éticos para la Promoción de Medicamentos, pero varios artículos, inclusive un artículo publicado en Cochrane, que hace una revisión amplia sobre este efecto de la promoción de los medicamentos, llama a la Organización de la Mundial de la Salud que ratifique los criterios porque varias estrategias no están implementadas. Como la Organización Mundial de la Salud no actualiza esos criterios, muy poco se ha hecho en las políticas públicas, sobre todo en los países del sur, en los cuales pues la promoción se invierte más en publicidad que en investigación. Entonces, esto que ha hecho que genere políticas regulatorias no prioritarias en las universidades. Por ejemplo, un visitador médico puede acudir a una universidad, visitar a un posgradista, dejarle una leche en fórmula, dejarle un obsequio, invitarle a cenas y absolutamente nada es extraño dentro de una facultad. El segundo punto es que existe una falta de formación en los médicos. Por ejemplo,
acude un estudiante de medicina a un consultorio a hacer una práctica y ve como normal que llegue un visitador médico, le deje un incentivo al profesional y este pues lo acepte como algo naturalidad, como algo natural. Es lo que se llama la socialización en los estudiantes de medicina. Ellos al no tener una formación previa, socializan como algo natural, como algo que se debe dar a diario. Y en cuarto punto, aquí se ha repetido esto, perdón, son las carentes políticas públicas. En Estados Unidos, por ejemplo, existen leyes en las cuales los profesionales de la salud tienen que declarar cuánto reciben de la industria mensualmente, cuánto en efectivo o en obsequios recibe aproximadamente. Pero aquí no existe, a un profesional se le puede mandar a Japón, a Dubái, con exuberante cantidad de viáticos y nadie está restringiendo por detrás. Y esta sería la causa relacionado a este efecto que yo lo he indagado dentro de la promoción de medicamentos. Ok, no sé si tienen comentarios los que vamos a trabajar. 2 minutitos que te os quedan a partir de lo del Jonathan. Comentarios, preguntas, sensaciones en torno a cómo ha definido los problemas. Tal vez también pueden decir la ubicación es inadecuada, el problema, hay que cambiar el puesto. Em, Permítame a mí hacerle algunas cosas, Jonathan. Empecemos por la discusión del problema central. Me parece que su ejemplo nos permite colocar una discusión que es importantísima. La promoción de medicamentos en sí misma no es un problema. Es decir, quizá, por ejemplo, ese problema hay que describirlo mejor. O sea, ¿a qué nos referimos con la promoción? De la intervención suya, uno podría, por ejemplo, escribir algunas otras opciones. Por ejemplo, eh, estrategias perversas en la aprobación de uso de medicamentos, sí, o en la promoción de la comercialización de medicamentos. Es decir, el problema tiene una adjetivación. Es decir, promoción de medicamentos no está diciendo si es bueno o malo, si está correcto o incorrecto. Entonces, una de las formas en las que uno precisa el problema que va a estudiar es, digámosle cotidianamente, adjetivándole, ubicándole un poco mejor. Ese es un primer elemento en torno al problema. La segunda, yo voy a volver a mi viejo maestro Pedro Cantero, que me insistía a mí, toditos los medicamentos, vas a estudiar toditos los medicamentos, ¿sí? O es mejor ubicar un rango o un medicamento, ¿sí? Porque te permite entrar por la puerta chica del problema. Sí, es cierto, tú estás colocando una situación que afecta probablemente a todo el mercado de medicamentos. Pero si entras por uno más concreto, puede ser más fácil la entrada, porque es solamente una forma de eh, ejemplificar, digamos, la situación. Entonces me voy a inventar y yo podría, por ejemplo, escribir mejor el problema diciendo la promoción de ahora mismo de los biosimilares, ¿sí? Porque ahora nadie te promociona antiparasitarios, Jonathan, ¿sí? Ya ni siquiera te visitan con una metronidazol, ya eso no te visitan, ¿sí? Porque la apuesta hoy es a los medicamentos de punta, ¿sí? Que además tienen mayores rangos de utilidad. Entonces, me voy a inventar, ¿no? Solamente para provocarte en la revisión. Yo podría decir, existen estrategias comerciales del uso de, pongamos, un antiinflamatorio no esteroidal muy común. Era el Alcoxia, ¿cómo es el eh, Heterocoti- Heterocoti- heterocoxia? Ya, vamos a decir, ¿no es cierto? Solo estoy jugando, ¿no?
Estrategias perversas en la comercialización de heterocoxib. Ese es el problema, súper concreto. Y uno dice, chuta, pero heterocoxib, doc, no sea loco. Sí, pero en cambio es muy probable que eso me permita tener un ejemplo. O si quieres vos ampliarte un poquito más, en antiinflamatorios no esteroidales, sí, te da disminuye tu rasgo, ¿te recuerdan la discusión de la incertidumbre? Disminuye tu rango de incertidumbre, sí, y te permite lograr mayor viabilidad del proyecto. Eso así como primera, porque tu ejemplo me permite, seguro todos están reflexionando en lo que han escrito, ¿sí? Entonces, yo puedo afinar mi problema, definirlo mejor. Esa es una parte súper clave para que mi investigación vaya mejor. Sí, seguro, yo puedo, en función de esa definición del problema, sigamos con el ejercicio de que estamos hablando de estrategias perversas en la comercialización de antiinflamatorios no esteroidales, ¿no? Y entonces yo digo, las consecuencias son similares. Yo tendría alguna discusión, pero es una discusión que ya es más, podríamos profundizar en la consecuencia. Por ejemplo, a mí me parece que un problema, es cierto el aumento del gasto de salud, pero sobre todo el aumento del precio del medicamento hace que el acceso a los medicamentos sea limitado. Es decir, ¿por qué la gente no usa biológicos todo el tiempo? Son carísimos. Y buena parte del costo de los biológicos, la producción de biológicos es súper más barata que de varios otros medicamentos. Ahorita lo que nos están cobrando es de hipotética desarrollo e investigación, ¿sí? Entonces, claro, el aumento del precio aumenta el gasto de bolsillo en salud, para ir como precisando, y también puede ser que el gasto público, pero eso tiene una consecuencia que es aún en una línea superior, es un efecto aún más grande, es que disminuye el acceso. La gente deja de comprar esos medicamentos que no puede pagarlos. Por ejemplo, ¿sí? Eh, Estoy de acuerdo, ahí tienes varias otras, ¿no es cierto? El sesgo en investigación, la desconfianza, sí, son consecuencias. Eh, y no sé si el conflicto ético y la prescripción no ética están más o menos lo mismo. Ya tú podrías pensarlo, tú podría unírsele, ¿no es cierto? Tranquilamente. Coincido, fíjate que en las causas entonces, en las causas tú pones ya, eh, todos estos temas de las políticas regulatorias, la educación universitaria, que es una lógica medicalizante la nuestra formación. Nosotros les enseñamos que se resuelve con remedios. ¿Sí? Y después la actualización médica, en el fondo, la actualización médica en el uso de medicamentos no la hacemos las universidades, la hace el visitador médico. Uno no tiene una actualización así, quizás es una autocrítica. Nosotros no tenemos programas de actualización en el uso farmacológico en las baterías de terapias farmacológicas, pese a que evolucionan tan rápido. Pero en el fondo hay un tema que yo solamente quiero incrementar. Sí, la socialización me parece que es lo mismo de la educación formal, pero yo, ¿sabes qué pondría ahí abajo? O la mercantilización, o si quieres, la liberalización del mercado de salud. ¿Sí? Ya no existen regulaciones, los tratados de libre comercio, la lógica, está globalmente, eh, eh, los mercados de salud son mercados globales hoy. Los medicamentos, el talento humano, el aseguramiento de salud, las tecnologías es tan grande y tan rápido el crecimiento que las mismas empresas empujan la liberalización, que haya la menor cantidad de restricciones para comercializar. Sí, fíjate tú que, perdone que ahí use un ejemplo reciente de una pequeña tensión que tuve con el alcalde de Cuenca en torno a las leches maternizadas. No sé si recuerdan, el alcalde de Cuenca hace un año, por las fiestas de Cuenca, hizo un concierto de un grupo súper popular, no me acuerdo el nombre, y la entrada era un tarro de leche maternizada. Claro, o sea, tienes que comprar ese tarro de leche en alguna parte. Ellos querían la instrucción era comprarlo en las farmacias del municipio. Pero estás estimulando el uso de una opción nutricional que, claro, que todo el mundo la cuestiona. ¿Sí? Entonces, claro, eso estimula porque la liberalización de esos mercados hace que funcione. Este es un buen ejercicio, ¿sí? Y claro, me permite a mí colocarles a ustedes lo que les estoy diciendo. La definición del problema es súper importante, ¿sí? Y es,
pero además de un ejercicio de acercamientos sucesivos. Yo ahí quiero pedirles también que no suframos demasiado, ¿sí? Es un ejercicio de acercamientos sucesivos. Por eso les ponemos este módulo aquí y después tienen un taller porque uno va afinando su definición, ¿sí? Afinando las relaciones, ¿no? Y claro, finalmente, si me permite, sube un poquito. Entonces, cuando yo justifico mi investigación un poquito más, digo, puedo decir lo siguiente: una investigación en torno a las prácticas mercantilizadas de la promoción de medicamentos puede permitir generar políticas, ¿sí? Para una promoción más ética, pero esa regeneración de políticas va a disminuir el gasto en salud, a mejorar la accesibilidad, a lograr enfrentar la ética. Si ves esa relación, entonces, claro, si mi objetivo es tener si mi problema, perdón, es una promoción perversa, como le estoy llamando, una estrategia perversa de promoción de medicamentos, entonces le puedo convertir en positivo, en objetivo. ¿Cuál es el objetivo de mi investigación? El objetivo de mi investigación es diseñar propuestas de uso racional de medicamentos que eliminen la promoción perversa, ¿sí? Es decir, le convierto luego en positivo. Eso vamos a hacer mañana, ¿no? Pero la idea del árbol es tratar de afinar lo más posible el problema para luego poder convertirlo en objetivo. Si el problema no está muy bien definido, va a ser más difícil dar el paso a convertirlos en objetivos. Chévere su ejercicio, Yolanda. Ya, doctor, solo quiero hacer una pregunta antes de que se me vaya la idea. Bueno, yo tengo, digamos, como que dos mm, esquemas de problemas y quería entrar también con este de aquí, que es la socialización en los estudiantes de medicina. Esto es básicamente una teoría de una autora Kuhn que hace referencia que los estudiantes, al no estar educados formalmente, digamos, de que sea algo que se lleva a diario en la práctica de la consulta, eh, al no haber un criterio crítico, los estudiantes naturalizan este fenómeno. Entonces, no sé si esto de la socialización pudiese ponerle más bien como un problema para no ir a algo tan macro como la promoción en general, sino más bien abordar desde esta etapa más pequeña que se haría la socialización en los estudiantes de medicina como problema. Por supuesto, ahí me permite, se me adelanta un poco a la conversación de mañana. Efectivamente, el problema central es definido lo defino yo, ¿sí? Entonces yo puedo mover lo que estás planteando aquí. Puede haber un momento y diga, a ver, la promoción es un problemón, pero no es un problemón tan imposible de enfrentar. ¿Recuerdan esa discusión? Un problema es una cosa que yo tengo posibilidades de enfrentar. Lo que yo quiero estudiar es lo que está más abajo, la socialización de los estudiantes. Listo, entonces cojo este que está aquí, ¿no? De socialización de los estudiantes y le pongo en el centro. A ver, ubico entonces, ¿cuáles son las consecuencias de una socialización medicalizada de la formación médica? ¿Y cuáles son las causas de esa socialización medicalizada? Listo. Entonces, ¿qué también puedo yo definir un problema? ¿Cuánto yo conozca el, el sector? Es decir, para alguien que está muy relacionado con el tema, va a ser mucho más fácil encontrar estas relaciones causa-efecto. ¿Sí? Eso nos hace expertos, chicos. Sí, ¿no? El hecho de poder tener el mayor nivel de conocimiento sobre el tema. Mientras menos conoce uno el tema, más difícil es ubicar qué es central. Y por último, ¿qué decido yo que sea mi problema central? ¿Sí? Porque es mi problema central el que voy a enfrentar, no necesariamente el problema central de la humanidad. Ya, doctor, muchas gracias. A ver, Jonah. Ayudó Em, bastantísimo. bueno, son las dos. Muchísimas gracias a todas. Supongo que están agotados de tolerar esta jornada larga. Y como hay que tomar fuerzas para poder trabajar mañana, antes de cerrar, Erika está levantando la mano. Perdón, doc, disculpe, estaba revisando en la plataforma que la asignación de este árbol de problemas tal vez le ha puesto para el 1 de febrero a las 8 de la mañana, entonces sale A como las 8 de retrasada la noche.
Perdón, gracias. Puse Gracias. 8 y es 8 de la noche. Perfecto, sí. La idea es que suba. Voy a hacer absolutamente claro esa parte de las instrucciones del cierre. Eh, la i- yo tengo absolutamente claro que esto es un tema de acercamientos sucesivos. Solo estoy subiendo para, como evidencia del ejercicio realizado. Sí. Entonces, este no es que tiene que estar perfecto y voy a calificar en función de su perfección. En este momento lo que quiero es familiarizarnos con la lógica que supone construir un problema. Y vamos a seguir trabajando durante estos días afinando los problemas. No se preocupen que no les haya quedado muy bien, que tengamos que arreglar mañana. Así mismo va a ser esto. ¿Sí? Listo. Verónica, ¿te he levantado la mano? Sí, doctor, tal vez hay algún formato en el que se deba subir las tareas, porque, por ejemplo, yo hice en presentación en PowerPoint, no hay ningún problema en el Ningún formato problema. o Ahorita se le ninguno. transforma a PDF. Ah, ya, listo. Ahorita ninguno. Suban nomás en el archivo que ustedes quieran. Ya después les voy a dar un formato específico para armar nuestro proyecto. Pero ahorita estamos subiendo en cualquier formato. ¿Ya? Gracias, doctor. Bueno, entonces muchísimas gracias. Mañana continuamos con nuestro ejercicio de inicialización del proyecto, que es la conceptualización del mismo, ¿sí? Y vamos a avanzar. Les agradezco muchísimo por la paciencia. Nos vemos mañana. Empezaremos con algunos juegos también, para que no sea tan cansado. Ya, Doc, muchas gracias. Hasta mañana. Gracias, Muchísimas doctor. gracias a Gracias, ustedes. Doc. Gracias, Doc. Hasta mañana. Les Muchas vaya bien gracias, hasta Doc. mañana. Gracias. Ah, es cierto, la Gracias, foto, Doc. espérense, la foto. Ya no importa, ya les tomé lista temprano. Ya no pasa nada. Ya creo que Ay, Doc, fueron es cierto, válidos. yo llegué tardecita, pero sí estuve. Sí No, sí le corregí la falta, Catalina. Sí, a usted, ya, a la otra gracias. compañera también. Gracias, Doc. Hasta luego, Ya, que pasen bien. Gracias, doctor. hasta Gracias, mañana. doctor. Igual. Hasta luego, Doc. Gracias. Hasta luego, gracias.